Muchas gracias por sintonizar TV UNAM y por acompañarnos cada domingo aquí en Diálogos por la Democracia. Este viernes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Hoy dedicamos nuestro programa precisamente a la lucha histórica y contemporánea por los derechos de las mujeres. Nuestra invitada es Mónica González Contró, la abogada general de nuestra máxima casa de estudios, quien ha investigado ampliamente y participado directamente en la lucha por la equidad de género. Ahora bien, la celebración del 8 de marzo tiene sus orígenes en la lucha de las mujeres obreras por sus derechos laborales y políticos al principio del siglo XX. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 28 de febrero de 1909 en los Estados Unidos. Fue organizado por el Partido Socialista de aquel país en honor a la histórica huelga de las trabajadoras del sector textil que había tenido lugar el año anterior en Nueva York. Posteriormente, la Internacional Socialista votaría formalmente la creación de este día en su reunión en Copenhague en 1910. Pero fueron las mujeres rusas las responsables de que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Ese día, en 1917, hubo una movilización de mujeres tan fuerte y masiva que se logró la dimisión del zar 4 días después. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno interino fue precisamente otorgar el voto a las mujeres, convirtiendo a Rusia en uno de los primeros del mundo, antes incluso que Inglaterra o los Estados Unidos. Ahora bien, a pesar de la permanencia de un sistema machista que busca excluir a las mujeres de la vida pública, las mujeres siempre han logrado destacarse. Algunos ejemplos incluyen Hipatia de Alejandría, una de las matemáticas y filósofas más importantes en la historia egipcia. Wu Zetian, que tras la muerte de su esposo emperador de China, decidió romper con la tradición para asumir ella misma el imperio. Y la francesa Juana de Arco, quien jugó un papel estelar en la lucha contra Inglaterra durante la Guerra de los 100 años. Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora británica, fue autora de la obra clásica Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, uno de los referentes feministas europeos más importantes. La estadounidense Susan B. Anthony fue la primera presidenta de la Asociación Nacional Americana Pro Sufragio Femenino. La polaca Marie Curie ganó 2 premios Nobel, uno en química y el otro en física. En México también tenemos muchos ejemplos de grandes mujeres que lograron saltar las bardas del sistema machista, incluyendo Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, entre muchas más. Durante el último siglo ha habido grandes avances con respecto a los derechos de las mujeres. Hoy las mujeres ya no son excluidas del mercado laboral y tienen acceso pleno a la educación universitaria. De los 53.8 millones de personas económicamente activas en el mercado laboral hoy, 20.7 millones son mujeres. Y hay incluso más mujeres que hombres estudiando hoy una carrera universitaria. Sin embargo, permanece mucha desigualdad y discriminación. Por ejemplo, existe una pronunciada brecha salarial entre los dos géneros. De acuerdo con cifras oficiales, los hombres ganan un promedio de 25% más que las mujeres. Las mujeres también son excluidas de los altos cargos públicos y privados. Durante el sexenio pasado, por ejemplo, la presencia de las mujeres en los más altos rangos del gobierno federal fue muy reducida. En el sector privado también se vive el fenómeno del techo de cristal, en que se les dificulta a las mujeres alcanzar los cargos de mayor rango. De acuerdo con un estudio reciente de la ONU, en el mundo solamente 22% de los cargos gerenciales de las empresas son ocupados por mujeres y 32% de las empresas no cuentan con ninguna mujer gerente. Ahora bien, en la UNAM también existe una lucha constante a favor de los derechos de las mujeres. El último informe sobre la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género registró 251 quejas de personas víctimas de violencia de género en solo un año. Casi todas las víctimas fueron mujeres y los agresores hombres. 79% de estas quejas fueron presentadas por estudiantes,
12% por administrativos y 5% por personal académico. De los presuntos agresores, el 38% son estudiantes, 28% académicos y 15% personal administrativo. Las personas externas representan 5% y las no identificadas 7%. En un 39% de los casos, la víctima señala tener una relación académica con su agresor. Para atender esta situación, las autoridades universitarias han implementado una serie de acciones importantes, sobre las que hablaremos en unos momentos con la abogada general de la UNAM. También conversaremos con Mónica González sobre los retos en general en México y el mundo para la construcción de sociedades más igualitarias y libres de violencia. Pero primero escuchemos a Walter Arellano y su recomendación del libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos el último ejemplar de la serie Género, Cultura y Sociedad del magnífico programa interdisciplinario de estudios de género del Colegio de México. Se trata de subjetividad, agencia femenina y representaciones de género. 3 propuestas para su estudio, coordinado por la investigadora y especialista en relaciones de género, Soledad González Montes, y con la participación de destacadas ensayistas. Este texto cuenta con un profundo estudio introductorio y 3 interesantes ensayos que tienen un común denominador: la preocupación por comprender las formas en que se expresan las desigualdades entre hombre y mujer en diferentes contextos. De igual manera, abordan el tema de las desigualdades desde una perspectiva sexogenérica y heteronormativa. Las autoras de este libro innovan con una propuesta concreta que no se limita a un estudio meramente académico. Por el contrario, los 3 casos de análisis dotarán al lector de material empírico de gran valor para comprender el papel central que tiene la subjetividad de las mujeres para cambiar la hegemonía de las relaciones opresivas. En ese sentido, también se dedican 2 grandes apartados para la discusión de representaciones de género en tópicos como la división sexual del trabajo y los valores culturales en torno a las nociones maternidad, paternidad y las normas que imponen las pautas aceptables de las conductas femeninas y masculinas. Sin lugar a dudas, este material bibliográfico es una novedad editorial que no se puede pasar por alto para el estudio de temas de género. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestro Facebook, Diálogos por la Democracia, y comentar la imagen del libro en nuestro muro hasta la medianoche. El lunes haremos un sorteo para seleccionar a los 3 ganadores de este librazo, cortesía del Colmex. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Mónica González Contró es la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios. Recibió el doctorado en Derechos Fundamentales y su máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una experta en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y cuenta con una vasta obra publicada en la materia. Ha sido consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como miembro de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del entonces Distrito Federal. Desde 2008, forma parte de la delegación mexicana en el Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política, organizado anualmente por la Universidad de Yale. Pues aquí estamos con Mónica González Contró. Muchas gracias. Bienvenida aquí a tu casa. Tú eres la abogada general, ¿no? Aquí en TV UNAM es un lujo que nos visites, Mónica. Pues el tema de hoy es el 8 de marzo, derechos de las mujeres. Tú eres una mujer muy destacada que ha estado no solamente en cargos públicos, sino directamente luchando por los derechos de las mujeres, de los niños. ¿Qué para ti significa el 8 de marzo? Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad siempre es un placer estar aquí en TV UNAM. Y bueno, el 8 de marzo es una conmemoración muy importante y además en los últimos años ha ido tomando más relevancia esta fecha como una conmemoración de la lucha de las mujeres por sus derechos, ¿no? El origen del 8 de marzo es un poco trágico, pero
pero me parece que se ha convertido en una fecha alrededor de la cual se genera una gran discusión sobre la agenda de género, sobre aquello que ya se ha conseguido, aquello en lo que se ha avanzado, pero también todo aquello en lo que falta muchísimo por avanzar, y de temas, pues en general de igualdad, ¿no? De acceso de las mujeres, por ejemplo, a los cargos públicos, ¿no? A espacios de poder, la igualdad salarial, ¿no? El acceso al sistema de cuidados, etcétera, y también pues temas coyunturales como son la violencia de género, pues que es un problema en nuestro país y en el mundo, y que directamente está vinculado con el tema de la discriminación y la desigualdad. ¿Tú crees que la cultura mexicana es machista por esencia? ¿Somos un país macho o no te llegarías a ese extremo? Mira, por esencia no lo creo, pero sí por cultura. Sí vivimos en una sociedad profundamente machista, en donde desde niños, ¿no? Hay toda una educación y un ambiente que coloca a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro, y esto va generando desde pues, las una muñequitas, desigualdad. ¿no? Las Claro, Barbies y los desde los Ferraris. mensajes que se les mandan a las niñas y los niños, desde la forma en la que una niña o un niño que nace en una familia, las expectativas que se tienen sobre el comportamiento de las niñas y los niños, pues están marcados por una cultura profundamente machista, ¿no? Y esto lo vemos pues en muchas manifestaciones, desde, por ejemplo, cómo se utilizan en la infancia los espacios públicos, ¿no? Normalmente lo que ocurre en las escuelas es que los varones ocupan los espacios donde hay deporte, juegan al fútbol, y las niñas pues se sientan y platican con sus amigas, ¿no? Y esto pues va generando brechas de género, claro, que se van asumiendo, pero no es que los niños nazcan con esta información ya o con esta tendencia, o que los mexicanos tenemos algo distinto a los demás, sino que esto culturalmente se va asumiendo y coloca a las mujeres en una situación de profunda desventaja, con cosas que a veces ni siquiera se ven, ¿no? Sí. Con discriminaciones y machismos que son muy sutiles, pero que mandan mensajes muy claros, ¿no? Sí, no, yo coincido contigo, no es solamente México, es el mundo entero. Esta cultura machista existe en todos lados, ¿no? En los Estados Unidos luego mucho más que aquí. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un gabinete de paridad, un poder legislativo por ley paritario que no existe. En los Estados Unidos nada más hay como 100 diputadas, de claro, 400 y cacho. Entonces, no es solamente aquí, pero sí es algo muy fuerte. Yo tengo una hija de 15 años y cuando ella sale a caminar en la calle, pues se tapa así con alguna chamarra vieja porque pues, luego le chiflan, le hacen sentir mal en su ciudad, espacio público. En clases misma, en la UNAM, no es que haya acoso que haya visto, pero sí, los hombres hablan más que las mujeres, ¿no? Levanta la mano primero. Por supuesto. Y esto además tiene que ver, mira, esto que dices del espacio público es muy importante, pero no solamente a veces decimos pues que es en la calle, con desconocidos. No, esto pasa también en círculos, digamos, cercanos, claro, ¿no? En relaciones de trabajo, en donde, por ejemplo, se asume que los varones tienen el derecho a opinar sobre la apariencia física de las mujeres, si eres guapa, si eres joven, si eres atractiva, en fin, ¿no? Y esto en un ambiente, por ejemplo, laboral, pues coloca a la mujer en una situación de profunda desventaja, porque nosotras no tenemos nada que decir en respuesta, ¿no? Nosotros no vamos diciéndole a un hombre, pues mira qué guapo eres, ¿no? Bueno, qué bien te queda. Exacto. Porque, bueno, incluso se vería mal, y una mujer sería calificada, pues, como una mujer, lanzada, ¿no? Lanzada, sí, si hace ese tipo de comentarios. Y lo que hace esto en un ambiente profesional, cuando se opina de la mujer sobre su aspecto físico y no sobre su desempeño profesional, es ponerla inmediatamente en una situación de inferioridad. Y esto a veces no se toma en cuenta o no se percibe así, porque tenemos muy interiorizada esa cultura. Y yo además creo que muchos hombres lo hacen de verdad con una intención pues muy buena, positiva. Claro, ellos creen que es un piropo, pues, pero claro, en realidad están rompiendo un esquema profesional y pasando a otro terreno. A otro terreno, sí, que no para el cual no se les ha dado permiso. Y esto no significa que tengamos que tener relaciones rígidas, relaciones en donde no se puedan entablar cercanía, ¿no? Amistad, pero siempre dentro de los límites de lo profesional, ¿no? Entonces, esto ocurre
porque tenemos esta violencia estructural, digamos, esta desigualdad estructural, en donde a las mujeres se nos coloca en otro plano. Pero por eso es tan importante pues, que alguien como tú está en una posición tan importante de abogada general y otras mujeres destacadas. Olga Sánchez Cordero, es la primera mujer secretaria de Gobernación de este país. Por supuesto, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Irma Sandoval, la conocemos aquí, la función pública. O sea, hay muchas mujeres que están poniendo el ejemplo. Pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con el tema de las cuotas como tal? Porque eso luego es muy polémica, ¿no? Mira, yo sé que es muy polémico y no sería lo deseable. Creo que hay que replantear un poco cómo se plantearon estas acciones afirmativas inicialmente, pero yo de entrada te digo, sí estoy de acuerdo con las cuotas, porque si no fuera por las cuotas, nosotros no tendríamos la representación de mujeres que hay hoy en día, por ejemplo, en el Congreso de la Unión. Claro, lo que pasa es que eso es por ley. La ley dice que tiene que ser paritaria. La ley dice que tiene que haber paridad. Y si tú haces una comparativa entre los países del mundo, tú citabas el ejemplo de Estados Unidos, que tienen leyes que obligan a las cuotas de género y las que no, la diferencia es brutal. En Estados Unidos, además, se celebró digamos, porcentaje de mujeres. Es histórico, aun cuando sigue siendo muy bajo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que tendríamos que iniciar otra vez la discusión es que las acciones afirmativas se pensaron como un mecanismo transitorio en donde iba a haber una evolución natural y en algún momento se quitaba la ley y naturalmente el electorado pues iba a votar mitad y mitad, ¿no? Porque las mujeres iban a ir teniendo espacios de poder. Pero creo que esto no ha ocurrido ni va a ocurrir en un plazo corto. Entonces tenemos que replantear un poco la justificación de las cuotas de género, porque además, pues sí, tenemos en donde hay leyes que obligan a la paridad, tenemos paridad, pero donde no hay leyes que obligan a la paridad, que es en todos los demás espacios, por ejemplo, gobernadoras, tenemos una jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero digamos, ¿cuántas gobernadoras hemos tenido en la historia de México? Unos 10, 12, sí. Entonces, en donde no hay esta posibilidad de incidir mediante una obligación claramente establecida en la ley, no hemos avanzado hacia la paridad. Y además, los que critican a las cuotas, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy a favor de las cuotas. Los que critican a las cuotas hablan como si los hombres llegaran a sus puestos por puro mérito. La verdad es que hay cuotas de aquel lado, nada más que no son formalizados, es el club de Toby, o sea, se colocan sus amigos, sus colegas, o sea, hay una cuota masculina, entonces la cuota oficial femenina es apenas para compensar, y obviamente no es lo ideal es que naturalmente surja esta paridad, pero si no está ocurriendo por sus propios procesos, pues hay que ajustar las cosas para equilibrar las fuerzas. Por supuesto, porque mira, aquí hay entre los hombres, ¿no? Hay un sistema de lealtades que me parece además, yo no lo critico, es muy positivo porque realmente hay un sistema de solidaridad donde se ayudan mutuamente y hay toda una estructura que favorece esto. Lo que tendremos que hacer pues es incluir en este sistema a las mujeres. Sin embargo, pues esto no ha ocurrido. Y yo hago este comparativo, ¿no? Es como si las mujeres nos dijeran, bueno, pues nos invitaran a un partido de fútbol y nos dijeran, pues órale, entra y juega, ¿no? Cuando el partido lleva 80 minutos, no conocemos las reglas, nadie nos ha entrenado, entonces entramos en una posición de desventaja y es ser competitiva respecto a estos que llevan jugando y que además tienen un trabajo de equipo. Entonces la inclusión tiene que ser... tiene que tener otros mecanismos y además también tenemos que cambiar en la estructura de cómo nos educan a mujeres y hombres. Otra de las cosas que pasa, y tu programa es visto por muchos estudiantes, y aquí yo quisiera hacer una reflexión y dirigirme sobre todo a las mujeres. Y ahorita vamos a tener un diálogo al final con estudiantes directamente. Maravilloso, pero normalmente a las mujeres nos enseñan a ser mucho más inseguras sobre nuestra propia capacidad intelectual y además sobre nuestra propia intervención en el espacio público. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que normalmente cuando tú estás en foros, las mujeres tendemos, ¿no?, a tenernos que reafirmar con otras mujeres, y entonces si vamos a preguntar o a hacer algún comentario, lo pensamos mucho para no ir a hacer el ridículo, le preguntamos a las colegas, ¿no?, si este comentario creen que estaría bien, cuando los hombres se lanzan, ¿no?, porque tienen siglos de aprendizaje, ¿no?, de participar en el espacio público. Entonces, esto también nos coloca a nosotros en una posición de desventaja respecto de las intervenciones, ¿no? Y también el tema de la relación, pues, entre los sexos, ¿no?
por ejemplo, cosas tan sencillas, y esto también tenemos que ir cambiando, como pues cuando hay funcionarios públicos, ¿no? Representantes, pues lo más normal entre varones es, oye, pues a ver qué día nos vamos a comer o a tomar unas copas, claro. en fin, ¿no? Ajá. Cuando una mujer se acerca a un colega a decirle, y a ver qué día claro. nos vamos a comer, en muchas ocasiones hay una posición como de un poco de miedo, ¿no? Así bueno, es. pues es que esta lo que me Claro. está invitando a comer, ¿qué significará? Pues Exacto. significa que yo soy tu colega Así y al es. igual que un varón, ¿no? Ajá. Quiero ir a sentarme contigo a comer, ¿no? Así es. Para platicar cosas de trabajo. Pero a las mujeres nos es mucho más difícil. Eso. Y eso a veces no hay una percepción, ¿no? De que ese tipo de cosas suceden y Sí, entonces es nos muy- coloca en situación de desventaja. Sí, es muy sutil, pero eso no le resta ninguna fuerza a este sistema estructural, al fin de cuentas, que va marginando a las mujeres. Entonces, las mujeres, para acceder al poder y además ejercerlo de una forma diferente, que hombres y mujeres, es la idea, hacer otra forma de gestión de poder es una lucha cotidiana. Aquí en la UNAM, Mónica, hay ya un esfuerzo, ¿no?, de generar conciencia, ¿no?, sobre esta violencia estructural en contra de las mujeres, el acoso que existe. Hay todo un protocolo que se estableció desde hace varios años en que tú estás participando muy activamente. Platícame un poco de estos esfuerzos universitarios. Sí, mira, es un tema muy relevante el que tocas, porque es importante que la comunidad universitaria conozca esto, ¿no? Y tengamos además esfuerzos compartidos en este tema de violencia de género, que, como lo marca la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es una forma de discriminación a la mujer, ¿no? Esto es lo primero que habría que decir, porque la violencia de género limita la participación de las mujeres en el espacio Claro. público, ¿no? Este ejemplo que tú mencionabas de tu hija, bueno, tiene menos libertad, ¿no?, una chica adolescente de transitar por las calles seguras, sin temor a ser violentada, ¿no?, de cualquier forma, desde un piropo hasta una cosa mucho más seria, que un varón, pues, que puede salir libremente y que sabe que su margen de riesgo es muchísimo menor, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando el rector Enrique Graue entra en su gestión, pues tiene como una de las líneas fundamentales el tema de la violencia de género, un mensaje de tolerancia cero. Y en agosto del 2016 se adhiere la UNAM a la plataforma He4She de ONU Mujeres. Claro, sí, hemos visto Y en este contexto, anuncios. claro, asume una serie de compromisos a favor de la igualdad de género, ¿no? Esta fue una gran plataforma, fue un acto que tuvo un gran valor simbólico y en el mejor de los sentidos, ¿no? Fue un mensaje político de lo que debería pasar en la universidad. Más para He4She, ¿por qué ese título? Porque, bueno, esta es una plataforma, ha sido muy discutido si es el nombre adecuado, surge hace casi 5 años en ONU Mujeres. Claro. Internacional, no es una Por eso en plataforma inglés, de México, ¿no? Ajá, claro. sí. Y la idea fundamental es una idea muy, muy importante, que es que la discriminación afecta a mujeres y hombres. Es decir, el tema de la desigualdad es una agenda de todas las personas, ¿no? Y entonces, en este afán de incluir a los hombres, se toma la decisión de tomar este nombre. Nosotros no tuvimos margen de maniobra. Claro, no pero pudimos, lo esencial, a mí me gusta. El inglés es un poco raro, Sí. pero es porque es internacional, pero me gusta eso de que sea justamente He4She, o sea, es una cuestión de los dos géneros trabajando juntos. Vamos a seguir hablando de esto, Mónica, pero vamos a tomar una pequeña pausa, ¿no? Si nos esperas, espéranos, en unos segunditos estamos de regreso con Mónica González Contró. Aquí seguimos con Mónica González Contró, la abogada general de la UNAM. Un gusto tenerte aquí. Mónica, estamos hablando sobre el protocolo de violencia de género, que ya hemos aclarado que violencia no es solamente que te peguen, sino es participar en este acoso sistemático a las mujeres. Está la campaña de He4She, desde que llega el rector Graue, pero ahora también hay todo un sistema de denuncias, ¿no? O sea, Sí. Una estudiante o una académica que sufre algún acoso, ¿qué debería hacer? Mira, es importantísimo esto que dices, porque lo que hace el protocolo, que se dio a conocer en este contexto, es sistematizar los procedimientos que tiene la universidad. Nosotros nos tenemos que ceñir a la normativa universitaria, y en ese sentido lo que hace el protocolo es servir como herramienta para quienes tienen que aplicar o que recibir las denuncias y pues para la comunidad, para conocer a dónde se tiene que dirigir.
El resultado de esto es que hemos tenido más de 1.200% de incremento en las denuncias, lo cual es una buena noticia porque significa que las personas están denunciando más, claro. en particular las mujeres, ¿no? Que es más del 95% de quienes presentan una denuncia, y no significa que haya aumentado la cosa en la universidad. Me parece sino que la conciencia y el empoderamiento de las mujeres para denunciar. Exacto, que eso es muy importante. Entonces tenemos, digamos, 2 vías principales para denunciar cualquier persona que haya haya sido víctima de un acto de violencia de género o considere haber sido víctima. Por un lado, cada entidad o dependencia, cada facultad tiene su propia oficina jurídica y entonces pueden ir ahí, ¿no? Están las facultades, las prepas, los El equivalente SHs. a tu posición para toda la UNAM, su abogada o abogado general o unidad jurídica. Forman parte del subsistema jurídico, es decir, todos somos un mismo subsistema y ellos están presentes, abogadas y abogados, en cada dependencia. Y tenemos también la Unidad para la Atención a las Denuncias en la UNAM, que esta sí es una unidad que ya existía, pero que se fortaleció, estaba integrada pues por muy poco personal. ¿Unidad de denuncias de género específicamente o es en general de violencia, pero hay buscamos la especialización en materia de género. Y entonces esta unidad tiene una estructura más robusta, tiene personal especializado, tanto un área de psicólogas, que en cuanto llega la persona, muchas veces, o la mayoría de las veces, llegan en un estado, digamos, de gran alteración emocional, por muchas situaciones, ¿no? Y además de no saber identificar claramente si fue o no. Entonces, primero es una primera etapa de orientación, se le da, si lo requiere, contención emocional y se le dice claramente cuál es la vía, cómo sería el procedimiento, las posibilidades que tiene, etcétera, ¿no? ¿Y dónde está este lugar? Este está en el antiguo edificio de posgrado. ¿De posgrado? Pero ¿junto a cuál posgrado? El posgrado, lo que era el posgrado de la UNAM, junto a la Torre 2 de Humanidades, ¿no? Junto al Auditorio Alfonso Caso. Pero también pues tenemos un centro telefónico de atención de denuncias, un correo, mediante el cual pues se puede hacer el primer acercamiento. Y lo que hemos hecho, digamos, en los últimos meses también, es que personal de la unidad se traslada a distintos campi, porque pues no todas las personas pueden venir a Ciudad Universitaria, ¿no? Claro, la UNAM es un universo, tenemos 350,000 alumnos, exactamente. ¿no? Entonces, vaya trabajo. El sistema bachillerato, por ejemplo, tenemos bueno, pues las prepas y los SHs, las FES, Pero etcétera. cada unidad académica, desde la secundaria, la prepa 2, hasta los posgrados y las oficinas en Morelia y fuera, cada entidad de la UNAM tiene que tener su área jurídica y eso es donde se puede empezar alguna denuncia. Ahí se puede empezar. Lo que pasa es que las áreas jurídicas que están ahí, las oficinas jurídicas, no tienen personal especializado, son los abogados del plantel. Exacto. Y entonces llevan lo mismo, juicios civiles, mercantiles, pero están obligados laborales, a recibirte. Por supuesto, están eso obligados y a levantar las actas para las denuncias, ¿sí? Aquí, pues, tratamos de generar esta área especializada y hemos hecho estos recorridos, pues visibilizando pues que las personas que así lo quieran pueden acercarse a recibir la orientación, a levantar sus actas, pues cuando está la UNAD en tu espacio, que es un programa en donde se va trasladando pues muy importante. unidad. Ahorita en la última sección vas a poder dialogar directamente con las estudiantes sobre estas estrategias. Quiero pasar a otro tema que es el de los niños. Tú como académica, colega nuestra de jurídicas, muy querida colega, conocemos tu obra muy importante sobre los derechos de las mujeres, pero sobre todo de las niñas y los niños y los cuidados, ¿no? Y has participado también como activista, como miembro de consejos de derechos humanos sobre este tema. ¿Cómo vamos en esa materia en México en general, la protección de los niños, de la infancia? Mira, realmente tenemos grandes avances porque tenemos, en 2015 se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a partir de ese momento, bueno, pues tenemos un marco jurídico y tenemos un sistema integral de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes con una secretaría ejecutiva y estos sistemas también locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y tenemos las procuradurías de protección, que son pues órganos dependientes en algunos casos, como en el federal del DIF,
y en otros casos, pues como órganos desconcentrados o distintas formulaciones que se encargan de la representación legal de niñas y niños en distintos, ¿no? Desde en temas de migración, ¿no? En temas familiares cuando hay un conflicto entre los progenitores, en fin. Entonces podemos decir pues que tenemos un gran marco jurídico. Como en tantas otras cosas, pero la implementación relativamente ha funcionado. Pero sí tenemos pues una gran agenda pendiente en la materia, sobre todo de hacer efectivos los derechos de niñas y niños en México. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos la estructura, tenemos las herramientas como el marco jurídico, ya creadas las instancias, pero pues hay muchísimos temas de la agenda que llevan años y años retrasados y que pues es importante poner el dedo en el renglón de que no podemos seguir postergando la agenda, ¿no? Uno de estos temas importantísimo y sobre todo en un proceso de transición como el que estamos viviendo, es la creación de un sistema de información. Hay muchos datos disgregados, ¿no? de la situación de niñas y niños en todos los sentidos, ¿no? Y no hemos logrado consolidar un sistema de información de tal manera que las autoridades puedan rápidamente ver, por ejemplo, cuántos niños institucionalizados hay, cuál es su situación jurídica, ¿no? Cómo está el tema de cuidados, es decir, pues tendría que ser el papel del DIF, ¿no? Nada más que el DIF siempre ha sido como la primera dama, se encarga ahí como para la foto y demostrar la generosidad del presidente y su familia. No se ha tomado serio, o sea, el DIF puede resolver ese problema como centro. Es que no tendría que ser, y hay una razón muy importante. Quienes hemos trabajado el tema y estuvimos incidiendo en el tema de la ley, nos oponíamos, ¿no? A que el DIF asumiera, por ejemplo, o dependiera del DIF la Procuraduría de Protección, porque el DIF es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ajá. Y entonces, parte de lo que ha dificultado muchísimo la agenda es que niñas y niños siempre se han visto como parte de la familia. Y luego hasta están, los mismos familiares son los que les agreden. Claro, el índice, digamos, los primeros violentadores de niñas y niños son los papás y las mamás. Claro. Entonces, tenemos que sacar de la familia, esto no significa que estemos en contra de la familia, no, es identificar a los niños como personas. Derecho a habitantes ellos mismos. Y entonces cuando tú lo vinculas al DIF, que es un órgano claramente dirigido al tema de la familia, y además con esta carga de las primeras damas y demás, estás mandando un mensaje muy equivocado. Y yo siempre hago este paralelismo porque me parece que ayuda a entender, ¿no? Es como si, como ocurría antes, que las mujeres eran vistas no como personas, sino como esposas e hijas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues no, esto no es correcto. Es como si el INMujeres dependiera del DIF, porque Así las es. mujeres pertenecen a la familia. Claro, pues sí, claro. está bien, sí pertenecen a la familia y tienen familia, Es ¿no? buen Pero punto. es un tema de gobernanza, es un tema de derechos humanos que tiene que estar ubicado en otro lado. Entonces, quien tiene que encargarse de esto es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y eso sí es un mensaje muy adecuado, es un tema de derechos humanos, independientemente que haya que atender a las familias, o sea, no está peleada una cosa con la otra, pero no se puede confundir. Muy importante la reflexión, tienes toda la razón. Hay un tema de coyuntura muy importante en este tema de los niños, que es el de las estancias infantiles, ¿no? Se creó este sistema de subrogación de las estancias infantiles para resolver de manera emergente un problema. Esto, pues ya conocemos todos el caso extremo de la guardería ABC, debido a problemas realmente estructurales de control, de vigilancia de las estancias subrogadas. Y ahora el presidente López Obrador anuncia que va a poner fin a todo el programa. Dice que está infestado de corrupción, que se inventan registros de niños, que grupos políticos manejan las estancias, que mejor le damos el dinero directamente a las mamás o a los papás para que ellos vean si es la abuelita, si es una estancia privada, etcétera. ¿Qué opinas sobre este giro en la política pública? Mira, creo que hay varias precisiones que hay que hacer aquí. Uno es que una cosa son las guarderías subrogadas, que son guarderías en el sentido de son una institución más o menos con estructura, ¿no? Que es un modelo que debe revisarse. Otros son las estancias infantiles, que son un programa que lo que hacía era
está muy enfocado en la generación de empleo para mujeres y en facilitar a las mujeres los cuidados. Y aquí este programa aprovechaba, digamos, pues los recursos comunitarios, y entonces se exigía, por ejemplo, a ciertas personas que vivían en una comunidad que tuvieran ciertas condiciones en su casa y podían recibir pues 8 o 10 niños, ¿no? Sí. Es un programa, digamos, mucho más modesto, digamos, una estancia. Son dos cosas diferentes, sí, las guarderías subrogadas y las estancias infantiles, es muy importante. Sí, y yo quisiera aquí decir una cosa respecto a los dos modelos, pero particularmente el de estancias, que es el más afectado en este momento. Es un modelo que sin duda debe revisarse, porque no es un modelo centrado en el enfoque de derechos del niño, está pensado para facilitarle la vida a las mamás, y para generar fuentes de empleo, lo cual desde luego es importante, pero los instrumentos internacionales señalan que el enfoque tiene que estar en el niño o la niña. Claro. ¿No? Entonces, debe revisarse porque no podemos permitir, ¿no?, esto que es pues la changarrización del cuidado, ¿no? Es decir, y esto lo hemos dicho varias personas especialistas desde hace mucho tiempo. Ahora, esta decisión pues de eliminar de un tajo las estancias y de transferir directamente a las familias, me parece también muy equivocada, porque no puedes tú, me parece equivocado llegar y de tajo terminar un programa que resolvía una situación, como tú dices, muy urgente. Hay que hacer un análisis y revisarlo. Pero ¿por qué me preocupa este tema de la transferencia directa? Porque el mensaje que manda es muy equivocado, y volvemos a esto que decíamos nosotros, es el tema de los cuidados y las niñas y los niños es un tema de las familias. Claro. Y entonces lo que estás generando en primer lugar pues es que el Estado se lave las manos de una responsabilidad que le corresponde, porque el tema de los cuidados, según los instrumentos internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, le corresponde al Estado. El Estado tiene que proveer los servicios de calidad. Eso es el problema de fondo, claro, que no estamos con un sistema fuerte, nada más allá del IMSS y el ISSSTE, necesitamos un sistema realmente fuerte. Mucho más sólido, en donde el Estado garantice no solamente un cuidado adecuado, educación, protección civil, o sea, una serie de cosas, hacerlo. Pero perdón que lo diga yo de una manera tan contundente, es una visión muy conservadora de la familia, que coloca a los niños en una situación de mucho riesgo, porque el mensaje que se está mandando es, esto se trata de un asunto privado. Y entonces yo te doy, papá o mamá, dinero para que tú resuelvas el problema, en lugar de asumirlo como una obligación política del de Estado y un derecho de los niños. Claro. ¿A partir de qué edad tendría que estar obligado el gobierno a dar esta atención? Yo sé que en Francia, por ejemplo, que es de los más desarrollados en la educación maternal, es a partir de los 3 años. ¿Eso sería la política correcta, ideal, utópicamente hablando? Claro, pero estás hablando, a los 3 años estás hablando de educación inicial. Así pero es. el tema, digamos, de cuidados, o sea, lo que eran las guarderías, que el tema está muy discutido, es que es desde que la mujer tiene que incorporarse al mercado laboral, una vez pasado el periodo de incapacidad que le otorga la ley. Entonces, pues tendría que ser desde los 3 meses. Desde los 3 meses. Pero el hecho de que sea, por ejemplo, una guardería, que el enfoque está, digamos, mal, ahora hay centros de desarrollo, ¿no? Se prefiere utilizar este nombre, porque efectivamente no es un lugar donde colocar a los niños para que los alimenten y les den de comer, sino que tienen que tener estimulación y educación, porque la educación empieza desde que el ser humano nace, ¿no? Hasta más importante, cuando los bebés están más chiquitos, cualquier cosa, tener el cerebro así abierto al mundo, Por supuesto, entonces tendría que ser una política de Estado desde los primeros meses. O sea, realmente tenemos un bache terrible, desde los 3 meses hasta los 6 años que entras en la primaria. Exactamente. Son quizás los 5 años más formativos para la infancia, ahí es donde construyes la fundación de la inteligencia emocional, intelectual de toda una generación, y los tenemos pues un poco a la deriva con todas estas cosas. Por supuesto. ¿No? La primera infancia es una etapa muy definitiva para la vida humana, ¿no? Y es una de las agendas más olvidadas, precisamente por esta visión, pues, de que no, el niño está con la familia, predominantemente con la mujer, ¿verdad? Porque no se entiende que sea el hombre el que tenga que hacerse cargo de los niños. Y es una etapa definitiva. Si tú tienes, por ejemplo, carencias en nutrición, en sueño, en higiene, en estimulación, ¿no?, en contacto físico, en todos los sentidos, en los primeros 6 años, esa situación va a acarrearle al ser humano a lo largo de la vida, y es prácticamente irreversible.
Pues muy bien, Mónica, estoy aprendiendo mucho contigo, muchas gracias. Si nos aceptas la invitación, en unos momentos más vamos con los estudiantes que van a dialogar contigo y primero pasamos a la sección de recomendación de Ya los recomienda con Astrid y no te vayas, aquí estamos esperándote de regreso. Hola amigos, soy Astrid. Sean bienvenidos a nuestra sección Diálogos Recomienda. Les tengo una cordial invitación a un gran evento para todas las mujeres que celebramos todo este mes. CDMX celebrará el Día de la Mujer 2019 con una semana de actividades artísticas y culturales en 3 sedes de la capital. ¡Agéndalo! Del 8 al 17 de marzo, el Faro de Oriente, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Parque La Bombilla recibirán al Festival Tiempo de Mujeres, encabezado por un cartel completamente femenino. Además, se realizarán más de 150 eventos con 26 sedes, con la participación de 790 artistas. Consulta la programación completa en la página festivalescdmx.gov.mx. Llega en transporte público, las estaciones más cercanas son Faro de Oriente en Metro Acatitlán, Teatro de la Ciudad en Metro Allende y Parque La Bombilla en el Metrobús La Bombilla. La entrada es libre. No olviden seguirnos y darle like a nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia en Facebook y en Twitter e Instagram como @diálogosunam. Esta ha sido mi recomendación de la semana. Te esperamos la próxima con más actividades para ti. Excelente domingo. Nos vemos pronto en Diálogos Recomienda. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Esa fue Amparo Ochoa con su canción tan importante, Mujer, que es justo sobre estos temas de la lucha de las mujeres fuertes, inteligentes y la lucha dificultades que tienen luego en una sociedad machista. Pues aquí seguimos con Mónica y con nuestras distinguidísimas alumnas, estudiantes, Angélica, Diana y Génesis. Empezamos contigo, Angélica, por favor. Hola, doctora. Un gusto estar de este lado con usted. Mi nombre es Angélica Velázquez, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. En particular, mi pregunta iría en el sentido de que, bueno, usted conocemos que tiene, lo acabamos de ver, una trayectoria increíble en el ámbito de derechos humanos, pero del niño. Entonces, ¿los niños qué papel juegan o cuál es la función que van a tener en un futuro respecto a esta violencia de género para erradicar esta violencia de género que tenemos en este momento, porque ellos son el futuro de México, o sea, es lo que el país que le vamos a dejar depende de ellos. Pues muchísimas gracias por la pregunta, es una pregunta muy relevante, porque precisamente en la infancia es donde se construyen todo lo que conocemos como estereotipos de género, ¿no? En la infancia es donde asumimos todos estos mensajes que de repente nos colocan a las mujeres en una situación de dudar más de nuestra capacidad, de pensar, ¿no? Plantearnos en el futuro, tener que decidir si queremos dedicarnos al hogar, si queremos tener una carrera profesional y no una visión más abierta, ¿no? Entonces es muy importante la formación de niñas y niños en entornos libres de violencia. Y en este sentido me parece urgente en el país una cosa que es recuperar el tejido social a través de la recuperación de los espacios públicos, es decir, que las niñas y los niños puedan salir a jugar en condiciones de igualdad, ¿no? En condiciones de libertad, que eso es algo que hemos visto como muy limitado en los últimos tiempos por la situación del país. Y solamente si nosotros construimos desde el principio, desde niñas y niños, relaciones igualitarias, vamos a poder tener una sociedad libre de violencia y muchísimo más igualitaria. Es muy interesante porque los niños y niñas más chiquitos no perciben esta desigualdad como algo natural,
¿no? En distintas encuestas y experimentos que se han hecho, en la consulta del INE, por ejemplo, niñas y niños tienen percepciones de mucho más igualdad y después se van asumiendo como todos estos mensajes sociales que generan la desigualdad y la violencia. Y nada más una cosita, si yo les pediría si me pueden hablar de tú, porque pues somos colegas de la Facultad de Derecho, soy Mónica. Pero es que eres la abogada general, Mónica. Bueno, pero bueno, ante todo somos colegas y universitarios y todos somos iguales. Gracias. Muy bien, pues seguimos con Diana, por favor. Bueno, hola Mónica, siento raro eso, pero mi nombre es Diana Salgado, igual soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y mi pregunta es sobre, respecto a todo esto que hablaban de las denuncias y la violencia que hay dentro de la universidad, si, o sea, la universidad perdería su esencia o sea necesario la ayuda de la fuerza, no sé, pública dentro de la UNAM, porque muchos ven como no va a haber autonomía, pero eso implica que ya no hay autonomía en la UNAM. Mira, Gran tu pregunta, pregunta. sí, Diana, es muy importante, porque a veces se confunde el tema de la autonomía con muchas otras cosas que no son autonomía, ¿no? ¿Qué significa la autonomía en la universidad? Pues nuestra capacidad de autogestión, ¿no? De administrarnos, decidir a dónde van a ir los recursos, cuáles son las prioridades para el cumplimiento de los fines sustantivos de la universidad. Nunca hay que perderlo de vista. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura, ¿no? Esto hay que entenderlo bien. También tenemos la autonomía para autonormarnos. Ustedes saben y los universitarios sabemos que tenemos nuestras propias leyes que rigen aquí dentro. Esto no significa que no estemos obligados por las leyes del país y a veces eso se entiende de una manera equivocada. La universidad siempre ha tenido colaboración con las autoridades, tanto con la Ciudad de México o las autoridades de los campi en donde nos encontramos ubicados, ¿no? Recuerden que tenemos pues en el Estado de México, en Michoacán, en Yucatán, en Guanajuato, pues tenemos sedes también de la universidad y no es que se pierda la autonomía. Lo que sí defendemos mucho los universitarios es que requerimos de esta autonomía para el ejercicio de algo que sí es vital, que es la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de producir nuestra propia normatividad y de decidir en este sentido también pues a dónde se destinan los recursos. Por eso es que es tan importante este tema de la autonomía y pues ha habido diversos pronunciamientos diciendo esto es una conquista histórica y debe conservarse, pero debe conservarse no para otra cosa, sino para que podamos cumplir con estos fines sustantivos, ¿no? Entonces, la investigación pues requiere que tenga criterios científicos, que el investigador tenga libertad, ¿no? Para expresarse, para decidir las líneas de investigación, ¿no? Desde luego tenemos un código de ética, esto no significa, ¿no? Que ocurrencias, ¿no? Pero eso es muy importante. La libertad de cátedra, pues ustedes la han experimentado también, que tengamos libertad para decidir qué decimos, ¿no? Esta libertad que se vive, por ejemplo, en TV UNAM de libertad de expresión, pues aquí hay programas con una gran diversidad y pasa gente que a lo mejor no va a otros espacios mucho más acotados, ¿no? Entonces, la autonomía tiene que entenderse precisamente para que la universidad pueda hacer esta aportación tan importante que hace al país, ¿no? Día a día, pues en los distintos ámbitos que desempeña. Muy bien, regresamos contigo, Diana. Seguimos con Génesis, por favor. Bueno, antes que nada es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Génesis Aldaña, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y mi pregunta va más enfocada hacia una realidad que estamos viviendo actualmente. Siento que actualmente impera un gran desconocimiento sobre lo que es el término del feminismo, que esto a su vez causa la incomprensión y un rechazo del mismo como una realidad que surgió de una necesidad. ¿Usted cómo podría definir un auténtico movimiento feminista? Bueno, el feminismo me parece que en lo esencial es un movimiento a favor de los derechos de las mujeres. Digamos, esta podría ser una gran definición que encuadra pues muchas expresiones, porque hay muy distintos feminismos, ¿no? Y no todos los feminismos tienen las mismas agendas ni buscan las mismas cosas. El punto de convergencia precisamente es la lucha por los derechos, ¿no? Y esto es importante tenerlo siempre presente. Y
pues evidentemente a veces, ¿no? El luchar por los derechos pues implica afectar ciertas estructuras de poder. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, de historia de México, pues la independencia y la revolución pues afectan estructuras de poder porque son grupos que reivindican sus derechos. Y en este sentido, de repente hay también algunas voces, ¿no? que cuestionan el feminismo o que dicen que es violento y que es agresivo, pues porque sí amenaza estructuras de poder. Claro. No es que en sí mismo sea violento, pero pues que alguien que está muy cómodamente sentado y no se tiene que preocupar, se le cuestione sobre estas cosas que estamos diciendo, ¿no? De la violencia de género, de que si ciertas formas de tratar a las mujeres, de dirigirse, ciertos comentarios son apropiados, pues obviamente incomoda. Y entonces por eso a veces el feminismo se ha descalificado. Esto pues no es normal que suceda, pero hay que ser muy pedagógicos y sobre todo las mujeres no podemos bajar la guardia en la lucha por nuestros derechos porque falta mucho en la agenda de género. Hemos conseguido mucho, pero falta también mucho y entonces tenemos que seguir siendo pues muy insistentes y asertivas en que pues estamos contentas con lo conseguido, pero no nos conformamos con ello porque queremos tener acceso, por ejemplo, al poder, igualdad salarial, todo el tema de la agenda y de la desigualdad que todavía hay en nuestra sociedad mexicana. Y además hay que hacer una distinción entre feminismo y embrismo. O sea, lo contrario de machismo no es feminismo, sería embrismo en su caso, las mujeres son mejores, etc. El feminismo es tomar en cuenta esas diferencias de poder, ¿no? Y luchar por una igualdad real. Así lo veo yo. Sí, pero bueno. Y es muy importante eso, pero muy cierto lo que señalas. Excelentes preguntas. Seguimos, Angélica. Mónica, entonces ya. es que es un placer para nosotros estar de este lado. Comentas el empoderamiento de las mujeres. Yo considero que para México todavía es como un poco cultural, político. Nos cuesta un poco de trabajo ver a mujeres en posiciones de líderes. Desde que está la figura de abogado general en la UNAM, hay muy pocas mujeres en tu puesto. Entonces la pregunta sería, ¿qué le falta a la cultura política? ¿Qué le falta a la población? ¿Qué le falta a México para una mujer presidente, para mujeres en una mejor posición de líderes? Mira, Angélica, tu pregunta es muy, muy importante, es muy amplia, ¿no? Pero yo quisiera concentrarme como en algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, nos falta entender como cultura, y creo que es muy importante a los hombres, entender que tienen que renunciar a sus privilegios, ¿no? En este sentido se vincula mucho con la pregunta que hacía Génesis, ¿no? Es, pues sí, incomoda para que haya espacio para que una mujer entre, pues un hombre tiene que dar un paso atrás. Muchos hombres son muy conscientes de esto, lo han trabajado, ya hay hombres, digamos, que están en pie de igualdad dando esta lucha, hablando de temas, por ejemplo, como nuevas masculinidades, claro, ¿no? ¿Qué significa hoy en día ser hombre, ¿no? También toda la carga que implica el machismo para los propios varones en México, ¿no? Esto de los hombres no lloran y además un hombre se valora si tiene trabajo, si tiene poder, si tiene dinero, ¿no? Esto que ha generado una profunda desigualdad, pero también ha lastimado mucho a los hombres porque los ha oprimido también, ¿no? Entonces, hay todo un tema de reflexión ahí en esto de cómo se construye, claro, ¿no? Esta nueva cultura para entender la masculinidad desde una manera distinta, ¿no? Luego también pues hay toda una serie de políticas públicas, ¿no? De las que hablábamos con John hace un rato, que pues obstaculizan el acceso, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de cuidados, que se asume que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de los cuidados y es la que tiene que renunciar, por ejemplo, a su carrera profesional si es que no hay claro, instancias para hacerse cargo. Y eso interrumpe el desarrollo profesional y hace más difícil que estas mismas mujeres lleguen a las posiciones de poder, ¿no? Claro, y luego además, sí. Es que, perdón, tenemos dos preguntas más y se nos corre el tiempo. Diana, seguimos contigo. ¿Sí? Bueno, Mónica, mi siguiente pregunta gira en torno a la misma violencia en la universidad y pues como han dicho, ha ido incrementando. Quizá no lo habíamos percibido por todos estos medios, ¿no? Las redes sociales que ahora se conocen más y no se puede quedar como todo muy guardado. Y las medidas que ha tomado la universidad, ¿realmente consideras que son eficaces y eficientes? Mira, es una pregunta realmente muy relevante.
Y yo te diría sí y no. Sí, ¿en qué sentido? A ver, hay un protocolo que señala un procedimiento claramente establecido, hay un 80% de casos resueltos por las distintas vías que se deben de resolver, ¿no? Tratándose ya sea de personal académico administrativo o de alumnos. Pero, y creo que ha sido un éxito, digamos, en el sentido de las denuncias, tenemos medidas urgentes de protección, en fin, creo que en ese sentido la confianza de la comunidad universitaria para denunciar, ¿no? Que se refleja en este incremento de denuncias, ha sido pues una clara muestra de que sí, digamos, vamos por el camino correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que plantearnos ahora una agenda que vaya mucho más a la estructura de las relaciones entre mujeres y hombres. Porque ahora, si me permiten decirlo así, sí sabemos el qué no, pero ahora falta trabajar en el qué sí. Y entonces tenemos que ir generando acciones de prevención que cambien la dinámica de las relaciones, porque ni duplicando y triplicando el personal que tenemos, ¿no? Y siendo muy severos en las sanciones, vamos a poder atender el tema de la violencia si no cambiamos estas ideas, ¿no? De que hablábamos de que pues, los hombres pueden opinar sobre el aspecto físico de las mujeres, de que pueden hacer cierto tipo de comentarios, mandar cierto tipo de mensajes, ser insistentes cuando, ¿no? La mujer ya ha manifestado que no. Entonces, tenemos que ir cambiando hacia una cultura de las relaciones a partir de los derechos humanos y de la igualdad. Y esa es, creo que, la gran tarea pendiente que tiene la universidad, ¿no? Y la agenda que podríamos pasarle colocar lo ahorita. punitivo, bueno, Claro. incluyendo esa parte, obviamente, pero Incluyéndola. lo preventivo y lo educativo. Una última pregunta, Génesis, tenemos un minutito. Bueno, mi última pregunta va más enfocada a la cultura que todavía tenemos como sociedad en México. ¿Tú consideras, Mónica, que realmente influye, que sí podría ser un causante todavía esta cultura retrógrada que tenemos de machismo, una causa principal hacia la violencia que estamos viviendo en las mujeres? Yo creo que definitivamente, sí. Es esa cultura machista la que lleva, ¿no? Justamente esta idea de que el hombre tiene poder sobre la mujer y puede disponer de la vida, del deseo del cuerpo y de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante tener presente que sí es esta cultura machista que la tenemos muy enraizada, pero que podemos cambiar. Pues muchas gracias, Mónica, un gusto tenerte aquí en TV UNAM. Gracias a ustedes, Diana, Angélica, Génesis. Gracias a usted por seguir con nosotros en otra edición de Diálogos por la Democracia y te esperamos de nuevo en 8 días. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que sí